con la Constitución del año 1999, nosotros vamos a tener, nosotros vamos a tener eh, un cambio importante. Y hay un antecedente que tiene que ver con la COPRE, porque precisamente ese periodo que calificamos de oro, de progreso, de desarrollo, que fue del año 89 al año 99, ese fue un periodo que permitió fundamentalmente materializar las grandes tesis del federalismo. Y nosotros comenzamos a ver los grandes cambios que van a experimentar las regiones. Y se va a promover esta descentralización con mucha velocidad. Va a coincidir además que este periodo de promoción de la descentralización va a ser impulsado por los actores políticos de la época, donde cuando estamos hablando del año 89, estamos hablando de las primeras luces o indicadores que estaban mostrando el deterioro y el agotamiento del sistema político venezolano. Eso es importante tenerlo claro. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, teníamos algunas cifras de crecimiento y de progreso sostenido en materia de macroeconomía, microeconomía, años 60, 70 y 80, la democracia venezolana va a comenzar a exhibir un agotamiento y van a ser los actores políticos los promotores del proyecto COPRE, y ese proceso de crisis además se va a expresar en que ese bipartidismo hegemónico entre ADI y COPEI que vamos a ver desde el año 60 hasta finales de los años 80, va a ser la primera vez en 1993, cuando ADI y COPEI formalmente pierden la presidencia de la República. En 1993 tenemos un cambio moderado, la elección del presidente Caldera, que si bien es cierto fue fundador, figura pues, prominente del Pacto de Punto Fijo, fundador de COPEI, pues evidentemente se va a alzar con la presidencia con el apoyo de Convergencia. Ese proceso de cambio se va a registrar en el año 98 con la llegada del presidente Chávez. Y voy a repetir, nosotros tenemos acá un parteaguas. Tuvimos una década donde las regiones comenzaron a experimentar procesos de cambio. Y estamos hablando del estado Zulia, de Carabobo, de Lara, la región capital, programas pilotos en materia de deportes, de salud, la transferencia de las carreteras, los peajes, los aeropuertos, y, por supuesto, comenzamos a ver el cambio desde el punto de vista del rostro de nuestras regiones, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestros municipios. Ese proceso debió continuarse a partir del año 99, cuando tenemos la promulgación posterior a la elección del presidente Chávez en 1998, 6 de diciembre del año 98, vamos a tener entonces la aprobación, fecha emblemática por la vaguada de Vargas, 15 de diciembre del año 99, de la Constitución Bolivariana de Venezuela, constitución que de forma tácita expresa formalmente en su artículo 2 que Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Y en el artículo 4 se va a señalar de forma tajante: la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Esas van a ser las grandes rótulas, las grandes premisas que el marco constitucional señala e impone. Cuando nosotros hacemos una evaluación a partir del año 99, nosotros nos vamos a dar cuenta que ese proceso que registró Venezuela, esa etapa, ese periodo entre 1989 y 1999, se va a detener, va a invernar, se va a estancar. ¿Y por qué lo decimos? Porque si bien es cierto, el Estado ya no solamente era federal, sino descentralizado, lo que vamos a conseguir a partir del año 99 va a ser la recentralización del Estado venezolano. Eso es importante tenerlo. Y eso se va a expresar
en un conjunto de experiencias, en un conjunto de decisiones de distinta naturaleza que van a producir que tengamos un Estado recentralizado. Hay un proceso de desinstitucionalización de los partidos, de la democracia, hay un deterioro de ese modelo democrático. A pesar de que tenemos una nueva constitución, vamos a encontrar entonces mayor centralización, mayor concentración de atribuciones en la cabeza del presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo y el Consejo de Ministros como encarnación del Poder Ejecutivo, y vamos a inaugurar un periodo que no tenía antecedentes y que evidentemente no era pensable en pleno siglo XXI, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, cuando comenzamos a ver la inauguración de lo que se ha calificado como la militarización de la política venezolana. Es decir, y tenemos un ensayo que está colocado, esta es la segunda edición, está colocado en el portal Amazon. Este es un trabajo, un ensayo que decanta, analiza ese proceso de deterioro democrático y fundamentalmente la inauguración del militarismo, que es un fenómeno a contracorriente en pleno siglo XXI y que se va a inaugurar en el caso concreto de Venezuela con el Plan Bolívar 2000. Vamos a encontrar no solamente una gran concentración de atribuciones en la cabeza del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, que va a ser reforzada además con una cultura presidencialista. Esa cultura presidencialista o nacionalista se va a expresar inclusive en aspectos electorales como, por ejemplo, si ustedes analizan las cifras de abstención electoral o de participación, son las dos variables, participación y abstención, la participación electoral siempre iba a ser más alta en las elecciones nacionales. Y es una paradoja. ¿Cómo entender que en un Estado federal la mayor importancia, la relevancia, la va a tener precisamente el saber quién es mi alcalde, quién es mi gobernador? Es lo que me está a mí afectando directamente. Y repito, esa constitución va a introducir, ahí hay cerca de 20 artículos donde se le asignan las competencias a los estados, las competencias a los municipios. Nos pudiéramos estar en la presentación a relatarlos, a analizarlos, a estudiarlos. Grosso modo, hay un reconocimiento, claro que sí, de los estados, de los gobernadores, de las competencias y atribuciones que tienen, y en simultáneo el reconocimiento del municipio como la figura esencial del sistema político venezolano, con las respectivas atribuciones que va a tener el municipio, la Cámara Municipal, por supuesto, y el alcalde. Sin embargo, yo creo que el análisis, lo más relevante, tiene que ver con hacer una valoración, una evaluación de lo que ha sido el devenir de estos años para entender ese proceso de deterioro democrático, de militarización, de concentración de competencias, de recentralización de esas competencias, o incluso situaciones donde hemos tenido que frente a un alcalde o a un gobernador se han colocado a dedo figuras paralelas. Palabras más, palabras menos, son torpedos, no solamente al modelo federal, al Estado federal y a la descentralización, sino además, evidentemente, estaríamos dejando de observar el marco constitucional, que, como lo digo, cíclicamente, 40 años después, Venezuela vuelve a tener un proceso de recentralización. Y ¿cómo estamos de tiempo? Voy a glosar algunas decisiones, leyes, modificaciones que tienen que ver, que van a expresar estos procesos de recentralización. Estamos hablando, grosso modo,
voy a leer algunas decisiones, leyes y modificaciones, algunas reformas que nos están diciendo que estamos en presencia de un proceso de recentralización. En la segunda parte vamos a hacer un análisis comparado a nivel de América Latina y fundamentalmente comprender cuál es la dinámica, hacia dónde está girando el mundo moderno, la democracia moderna, a nivel universal, a nivel de América Latina. Eso es importante tenerlo. Pero entender entonces, y lo vuelvo a repetir, entender que Venezuela sigue repitiendo, reeditando el hecho de que el marco constitucional, el deber ser, ese positivismo jurídico recogido en la Constitución, va por un lado y la realidad va por otra. Hemos tenido entonces decisiones, ya las voy a comenzar a glosar, donde vuelve a emerger con mucha fuerza el centralismo, la acumulación y la concentración de poder y de competencias. Es importante, más allá, por supuesto, de la afirmación que se hace del marco constitucional, de las competencias exclusivas, de las competencias concurrentes, y por supuesto, comprender que en un momento dado, nuestros estados, nuestros municipios, pudieron medianamente promover ornato público, peajes, puertos, papel sellado, autopistas, vean todas las distintas decisiones y tiene que ver mucho, porque esto tiene que ver mucho con materia de derecho administrativo y administración pública. Tiene que ver mucho con un tema que muchas veces no se le ha dado la importancia desde el punto de vista de su estudio, como ha sido las leyes habilitantes. Y lo traigo a colación porque si bien es cierto, todos los presidentes de Venezuela en los últimos 60, 70 años han tenido leyes habilitantes, nunca antes un presidente de la República tuvo ley habilitante para legislar en más de 10 materias por 18 meses. La tendencia eran 2, 3 materias muy específicas, generalmente hidrocarburos, materia fiscal, materia monetaria, y en un lapso de 6 meses. Ese presidencialismo, ese centralismo hegemónico se va a expresar precisamente en las competencias, en las atribuciones y fundamentalmente en ese cheque en blanco que se conoce como leyes habilitantes. El presidente Maduro disfrutó entonces de una ley habilitante de cerca de 18 meses en más de una docena de materias. Y eso, repito, eso no solamente es un cheque en blanco, sino que evidentemente nosotros vamos a registrar en los últimos, más o menos del año 2012-13 al 2023, en esa última década, es donde nosotros vamos a ver un deterioro acelerado de la administración pública. Cuando decimos un deterioro acelerado, estamos hablando de que no va a haber una conexión muchas veces entre el presidente de la República, el Consejo de Ministros, un gobernador y un alcalde, inclusive siendo muchos de ellos de la misma tolda política. Cuando se analiza, cuando se estudian los reportes del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, todos los estudios de la Comisión Latinoamericana de Reforma Democrática, el CLAP, y por supuesto distintos estudios, investigaciones, publicaciones que han venido adelantando la Universidad de los Andes, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela, centros de investigación, cátedras, maestrías, posgrados, especializaciones. Los resultados de esa administración pública son muy deficientes y nosotros vamos a tener entonces un deterioro muy importante de el desempeño que va a tener el Estado venezolano en su concesión general. Pero además, repito, con la ley habilitante, esos gobiernos locales van a ser torpedeados. ¿Y torpedeados por qué? Porque por los mismos problemas de deterioro de la infraestructura, los problemas generados por el deterioro sostenido en los últimos años de PDVSA. Y lo traigo a colación porque recuérdense que los ingresos que va a tener Venezuela van a ser marcadamente por renta petrolera y vía señal, vía de impuestos. Y ya voy a exponer en detalle el conjunto de leyes donde se hicieron reformas que evidentemente, incluyendo la ley de presupuesto, que calculó por muchos años el barril de petróleo a un valor muy inferior
a lo que estuvo la cesta petrolera 2007-2012, todas estas decisiones y medidas van no solamente a torpedear a los gobiernos locales, el desarrollo natural que veníamos registrando entre el 89 y el año 99, sino que además le van a permitir con mucha discreción, en este caso al presidente de la República, presidente Nicolás Maduro, un proceso de recentralización. Y el deterioro de esa administración pública se va a marcar, se va a expresar, se va a dar, porque en el año 2013, cuando fue electo el presidente Maduro, tuvo no solamente unas reservas que estaban cerca de los 14, 15 mil millones de dólares, evidentemente tenía algunos gobernadores, una Asamblea Nacional a su favor y un margen de maniobra para introducir reformas secuenciales. Secuenciales es en distintas velocidades que permitieran elevar la eficiencia del Estado venezolano, no solamente en su contexto nacional, Caracas, sino fundamentalmente en la necesidad que tenían las regiones, los gobernadores, los alcaldes, las gobernaciones, las alcaldías, entendiendo entonces que nosotros vamos a comenzar a ver el deterioro de toda la infraestructura en términos de carreteras, puertos, aeropuertos. Nosotros vamos a comenzar a ver a partir del año 2009 el deterioro que va a registrar a nivel nacional una compañía como Corpolet, la la Corporación Eléctrica Nacional, que de paso en el año 2009 se aprueba un crédito millonario en dólares para que el presidente de aquel momento, Hipólito Izquierdo, militar, encabezase un proceso de reforma y fundamentalmente todo lo que era la dinamización y mejora de toda la infraestructura de Corpolet. Ese dinero se hizo salir agua, no se hicieron las inversiones de toda la red de distribución, se importaron, en vez de hacer esta inversión millonaria, se importaron unos motores que venían de Centroamérica, de Cuba, de Nicaragua, comenzaron los cortes de luz. Los cortes de luz se traducen en estancamiento, menos horas de vuelo, la reducción de la jornada laboral, deterioro en términos de puertos, de aeropuertos, de todo lo que son las autopistas y fundamentalmente unos gobernadores y unos alcaldes que prácticamente sus presupuestos eran sumamente limitados en términos de gastos de inversión. Es decir, los gobernadores y los alcaldes terminarían siendo entonces unos grandes jefes de personal, donde además tenían presiones de los distintos partidos en la necesidad de controlar, de contratar personal. Los gastos de inversión eran prácticamente muy reducidos, pero con el agravante que teníamos más de una década con presupuestos recortados y con un deterioro, repito, de los servicios elementales y públicos. Entonces, tenemos una constitución como la del año 99 que le va a afirmar, le va a dar todo un marco de competencias y atribuciones a esos alcaldes, a esos gobernadores, pero que esas competencias van a ser torpedeadas desde el punto de vista de la toma de decisiones impulsadas por el gobierno nacional.